Dijimos que las sustancias, vamos a las sustancias ahora, hablemos del nitrógeno, del que está en el aire, del dióxido de carbono, del agua, de la glucosa, de que es un azúcar, de las sustancias, que están formadas por elementos, por supuesto. De acuerdo entonces a la cantidad de elementos, ya vimos que se pueden clasificar de esta manera, ¿verdad? Ahora, lo que quiero mostrarles ahora es otra clasificación diferente. O sea, tomamos a todas esas sustancias que las clasificamos en simple y compuesta y ahora las vamos a clasificar mirando otra cosa, mirando cuáles son las partículas que la forman, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener, como ustedes ya saben cuáles son las partículas posibles, o moléculas, o átomos, o iones, entonces vamos a tener sustancias moleculares donde, ¿cuál va a ser la partícula que la forme? La molécula. La molécula. Fíjense que el nombre se los dice. Redes atómicas, ¿cuál será la partícula que las forme? El átomo. El átomo. ¿Y iónicas? Los iones. Los iones. Así de sencillo. Entonces decimos, si están formados por átomos, tenemos las redes atómicas. Si están formados por moléculas, tenemos sustancias moleculares. Y si están formados por iones, tenemos sustancias iónicas. ¿Sí? ¿Qué son las redes atómicas? Bueno, las redes atómicas, como está intentando graficar esta imagen, acá hay muchos elementos diferentes, ¿sí? Formándola. Son átomos que se enlazan entre ellos por enlace covalente, porque si son átomos, se unen a otro átomo por enlace covalente siempre. Este que hoy vimos, que es un par de electrones compartidos, como mínimo, un par de electrones compartidos, ¿sí? Entre dos átomos. Eso es un enlace covalente. Entonces, se enlazan de esa manera, ¿sí? Y forman una red tridimensional, ¿sí? Con un número indefinido de átomos, indefinidos, no definidos. No podemos decir tiene tantos átomos de este, tantos del otro, ¿sí? Porque es una sucesión tridimensional de átomos. ¿Se entiende? La diferencia con la molécula es una partícula individual que tiene un número bien definido de átomos. Por ejemplo, esta que hoy también la vimos, que está formada por un átomo de nitrógeno y 3 átomos de hidrógeno. Y por último, si hay iones, habrá la sustancia que está formada por iones, serán sustancias iónicas en esta clasificación. Es decir, que están formadas por cationes y aniones. Y también, como en el caso de las redes atómicas, acá hay una sucesión de iones alternándose un anión con un catión. El catión es el más chico, el anión es la esferita de tamaño más grande, o sea, lila, violeta y verde es el anión, verde el anión. Entonces, fíjense cómo van alternándose carga positiva con carga negativa. ¿Por qué? Porque hay entre ellos, ¿cuál es la unión? ¿Se comparten electrones? No, porque son partículas que tienen carga eléctrica. Entonces, no sé si esto lo habrán, yo creo que sí, en algún momento lo habrán escuchado, que la fuerza eléctrica es la atracción que se produce entre un catión y un anión, entre una carga positiva y una carga negativa, cualquiera sea. Por ejemplo, el núcleo del átomo atrae a los electrones. ¿Por qué? Porque en el núcleo hay cargas positivas y los electrones tienen carga negativa. ¿Sí? Bueno, si hay en una red un anión con un catión, ¿por qué se alternan y por qué ellos se atraen? Si fueran de la misma carga, se repelen, se separan. Pero cuando son de cargas eléctricas opuestas, se atraen. Y entonces hay una unión que le vamos a llamar por el momento iónica. Así como la sustancia, la unión es iónica. Es una unión entonces entre un catión y un anión.
Bueno, acá un poquito más en detalle para mostrar alguna sustancia que específicamente es una red atómica. Por ejemplo, el dióxido de silicio. El dióxido de silicio es un óxido, después lo vamos a ver porque es un óxido, lo vamos a ver la semana que viene, o sea, en otra clasificación, pero desde el punto de vista de las partículas que la forman, son átomos unidos covalentemente, y ahí les dice que estamos representando en amarillo a los átomos de silicio, en rojo están los átomos de oxígeno, y están unidos, fíjense, de determinada manera. Eso va a depender de las sustancias, con qué forma se van a ir uniendo, y forman una red tridimensional. Acá lo tenemos a la derecha en el mundo macroscópico, qué formato tiene. Esto es lo que se conoce como cuarzo, cuando está ese mineral que contiene dióxido de silicio, ¿sí? Y que cuando está impuro es la arena. La arena tiene como componente principal es el dióxido de silicio. ¿Qué nos dice la fórmula de una red? Acá quiero profundizar en eso solamente. ¿Qué nos dice la fórmula? Porque como dijimos, una sustancia se representa con fórmulas, ¿no? Ahora, ¿qué nos está indicando la fórmula de una red atómica? ¿Una partícula? No, porque no existe una partícula independiente. Fíjense que estos son uniones, acá seguiría, ¿no? Esto es un pedacito del sólido. Las uniones siguen. ¿Está? Entonces, ¿qué me indica un solo silicio y dos oxígenos? Y esa es la fórmula con que los vamos a representar. Nos indica la mínima proporción, o sea, de átomos que va a haber. Por cada un silicio siempre habrá dos oxígenos, nos está diciendo. ¿Ven? Es lo que les pongo aquí abajo, la proporción de átomos. Es decir, silicio a oxígeno es 1 a 2. Es decir, un silicio, dos oxígenos. Eso indica la fórmula de las redes atómicas. Y ahora les pregunto yo, ¿qué es lo que, o cómo se mantienen unidos los átomos? A ver si se entendió algo de lo que dije. ¿Con los enlaces covalentes? Por los enlaces covalentes, exactamente. O sea, hay, entonces el silicio con el oxígeno comparten un par de electrones. De ahí que se representa así ese palito, que es el enlace covalente en los modelos. Vamos a las moleculares, a ver, para que nos quede bien clarito todo esto. Acá alguien no había dicho, entonces el nitrógeno, la sustancia simple de nitrógeno son dos átomos unidos por tres enlaces. Sí, exactamente. Esta es la fórmula de la sustancia simple de nitrógeno, ¿sí? Acá está en uno de los modelos, donde están los dos átomos, las nubes electrónicas, los átomos entrelazados, y en este el enlace se marca por ese palito ahí entre los dos átomos, que serían estos tres enlaces covalentes que están en esto, que es la fórmula desarrollada. Lo que también nos dice esto, ¿qué nos representa ahora, a diferencia de hoy la red atómica? Porque acá también hay enlace covalente, pero el enlace covalente es entre un número finito de átomos, son dos y nada más, y eso es una partícula, lo que queda formado. Entonces, esta partícula, ¿sí? Tiene una fórmula que es esta. ¿Y qué nos dice la fórmula? Nos dice la composición real de esa partícula en átomos. Acá nos está diciendo que una molécula de nitrógeno está formada por dos átomos. Ese subíndice en una fórmula de una sustancia molecular nos dice cuántos átomos forman la molécula, que es una sal que tiene esa composición, ¿no? Es una red tridimensional, acá un pedacito escrito, pero esto no termina, sí, se sigue uniendo este anión con otro catión y así sucesivamente en las tres dimensiones del espacio. Es esta la sustancia sólida y forman entonces una red de catión y anión alternados. Y entonces, pregunto, ¿qué los mantiene unidos esos iones en la red? Las uniones iónicas. Las cargas opuestas.
Las uniones iónicas. ¿Y qué son las uniones iónicas? Es una fuerza, esto grábenselo, es una fuerza eléctrica, las fuerzas no las vemos, pero las podemos sentir, ¿sí? Las fuerzas eléctricas de atracción por las cargas opuestas, exactamente. Eso es el enlace iónico, esa es la unión iónica. Y la fórmula, vieron que de todo fui hablando de las mismas cosas. La fórmula, ¿qué representará en una sustancia iónica? Perdón que me fui. Esta fórmula, ¿ven? El sodio es un elemento, el cloro es otro elemento. Fíjense cómo recuerdo de la clase pasada que les dije, un símbolo está formado o por una sola letra mayúscula o por una mayúscula y una minúscula. Entonces yo hasta acá sé que acá hay un elemento y de acá para acá hay otro elemento. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice esta fórmula? A ver. Les está indicando la relación que hay de iones. O sea, ¿cuántos iones sodio por cada cuántos iones cloruro? Bueno, les dice que es 1 a 1.